Bueno, y nada, vamos a comenzar vamos a volar. No sé exactamente a qué punto de la península, no sé si es a Madrid, ahora me lo comentará, no lo sé. Bueno, vamos a hablar como antes le comentaba, con José Antonio Martínez Soler. Como antes les decía, periodista, un hombre que ha tenido muchísimo que ver con mucha prensa, ¿no? Desde 20 minutos, Cambio 16, El País, una persona que ha estado en la trinchera y en la primera línea cuando había que moverse y después de todo, ¿no? José Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo tal? estáis? ¿Cómo estamos, hombre? Encantado de saludarte de nuevo. Oye, y muchas gracias por acudir a la conferencia de la universidad. Hombre, es que yo creo que, que tenemos que seguir, ¿entiendes? Empujando el carro, ¿no? Muy bien, no, me gustó mucho verte y conocer y hablar. Los estudiantes, yo Claro, tenía claro. mono ya de Yo tengo que ya decirte una tiempo cosa. que no daba clase y de pronto volver a la Universidad de La Laguna me dio una especie de chute de nostalgia, ¿no? Me gustó. Un subidón, Sí, ¿no? señor. Se pasa muy Mira, bien en La Laguna. Además, me cautivó La Laguna. Yo había ido un par de veces antes, pero a tribunales de oposiciones y tal, pero nunca había tenido tiempo para pasear por todo el casco histórico claro, de La Laguna, es que es una algo, maravilla. es una maravilla, es Estoy una cautivado, maravilla. tengo que volver. Yo a nivel periodístico te tengo que decir, porque tú habías preparado un montón, tú mismo allí lo decías, un montón de folios para dar la conferencia, y entonces te dijeron, no, deja esos folios ahí al lado y transmite lo que tú sabes y tal y cual. Y yo es que luego te felicité porque dije, tú te das cuenta cómo surge el mensaje, llega directo de una manera increíble, ¿sabes? Bueno, yo preparé casi 20 folios escritos porque me parecía que era la inauguración de las jornadas de 50 años en libertad en La Laguna, en la universidad, pues merecía cierta solemnidad, incluso fui con chaqueta y todo, ¿no? Ah, Y me encontré ahí con el rector, la vicerrectora, el viceconsejero de universidades, pues, no sé, iba un poco preparado para algo más solemne. Y cuando de pronto vi a los estudiantes ahí sentados, ah, jóvenes, como en mi época de cuando yo era profesor titular en la universidad, dije, ¿cómo les voy a soltar estos un rollo y leer 20 folios? Salen claro, huyendo de aquí, me dejan solo. claro, Y, claro, y, y pedí permiso para tirar los folios y hablar con el corazón, ¿no? Hablar con total. libertad y lo que se me iba ocurriendo, ayudado por, si te acuerdas, con algunas fotos que tenía, ¿no? Sí, sí. Y eso me recordaba un poco el Ah, guión de mi propio libro que hice con mi hijo, ¿no? Sobre claro, educación para claro. jóvenes. Yo Eso te me ayudó. aseguro que lo lograste totalmente. Me lo pasé muy ¿Qué bien, te pasó me aquel encantó. día? ¿Qué te pasó aquel día, José Antonio, que tú saliste de tu casa y entonces resulta que te encontraste a un grupo de jóvenes cantando el cara al sol? Bueno, Y tú dijiste, coño, pero ¿cómo es esto? eso fue lo que motivó que hablara con mi hijo mayor, que no entendía por qué estos jóvenes se reían allí con la cara al sol, brazo en alto como Hitler y Mussolini, con la bandera esa de Franco, con la gallina. Vamos, no sabía de qué se reían estos jóvenes y llegué a la conclusión de que no tienen ni idea de la historia. Porque unas chicas de 20 años que celebran el franquismo, es que no tienen ni idea de lo que era el franquismo. ¿Te imaginas lo que eran las mujeres durante el franquismo, durante la dictadura? Era terrorífico, eran menores de edad. Las mujeres no podían tener cuentas corrientes, no podían viajar sin permiso del marido o del padre, no podían hacer negocios, no podían comprar ni una lavadora, nada. No podían firmar letras de cambio como se compraban entonces a plazos las cosas. Hay una frase que os leí el otro día en la universidad, que tengo por aquí, que me impresionó mucho, de dos. Una de Queipo de Llano y la otra era de ¿cómo se llama esta? La Pilar Primo de Rivera, la Hmm. hermana de la Falange. Ujú. A ver si la encuentro por aquí porque los oyentes merecerían oírla. Pilar Primo de Rivera era jefa de la sección femenina, vamos, era como una ministra casi. Hmm. Aunque Franco no tenía mujeres en el gobierno, ni una. Todo eran hombres, allí mujeres jamás. Hmm. Pero Primo de Rivera decía, Pilar, Hmm. las mujeres nunca descubren nada. Esto es lo que se enseñaban a las niñas en la sección femenina, en el servicio social, todo esto, ¿no? Las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles. Joder. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos han hecho. ¿Qué te parece, Javier? Mi Esto madre, se lo lea a mi mujer, ¡buah! es Madre mía. que
Es que vamos, es que me parece Cuando, increíble. Entonces, aquí hay una cosa. Mal se ha podido transmitir esta historia, porque esa imagen que tuviste allí, esa imagen que tuviste debajo de tu casa, en la calle, no que me se te, impresionó mucho. ¿cómo es posible que ignorando todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, lo que pensaba, acabáramos haciendo esto ahora? Pues yo creo que la culpa es nuestra, es de los mayores, porque optamos por el olvido Hmm. para no remover el pasado por miedo. La verdad es que la transición, que es de lo que hablé también allí, cuando Hmm. hablamos de que la libertad no fue un regalo, si recuerdas, Javier, lo que vine a decir es que Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle porque hubo muchas manifestaciones, huelgas, protestas. Bueno, nada más morir Franco, a los 2 meses, que era pues en enero de 76, hubo 2000 y pico huelgas, eran muchísimas por toda España, estaba todo el país, digamos, sublevado, pidiendo democracia. Todo el mundo esperó un poco a que muriera el dictador, y en cuanto murió, pues había que decidir si nos liábamos otra vez a una confrontación civil, a una guerra civil, a la violencia, o llegábamos a un acuerdo. Y mi interpretación es que, y la de muchos especialistas, ¿no?, en esta materia, es que al morir Franco, el movimiento nacional y los franquistas, eso era una cáscara vacía, quedaba muy poca gente, muchos se habían transformado ya, pensando en el futuro, en demócratas de toda la vida. El caso es que los franquistas, los del búnker, no sabían cuánta gente había en comisiones obreras, en el UGT, en el PSOE, en el PC, etcétera, en la oposición, que hacía tantas manifestaciones y huelgas. Por una parte, los franquistas no conocían la fuerza de los antifranquistas, y los antifranquistas no conocíamos la fuerza que les quedaba a los franquistas. Y ese desconocimiento de la fuerza del contrario producía un miedo enorme a volver a la violencia. Y eso hizo posible el acuerdo entre los franquistas y los demócratas. Yo creo que el miedo nos hizo demócratas a todos, porque no queríamos volver a una guerra civil, ¿no? Y había amenazas, desde luego los del búnker, que se llamaban, de Franco, pues estaban preparando golpes de Estado, continuamente hablando de ruido de sable, y de hecho lo intentaron con la Operación Galaxia, que fracasó, y con el 23F, ocupando el Congreso con guardias civiles, que también fracasó, ¿no? O sea que no era una broma, había peligro cuando iba una manifestación, o por ejemplo un funeral para alguna víctima de ETA o algo. Los gritos eran: Iniesta al poder, el ejército al poder, estando incluso Franco enfermo, no había muerto todavía. O bien al cardenal Tarancón, que aplicaba un poco la doctrina de la Iglesia del Vaticano II, le decía Tarancón al paredón. Querían los falangistas o los franquistas fusilar Mi al madre, cardenal fusilar Tarancón. Ay, mi madre ¿Te mía. imaginas? Sí, Tarancón sí, al sí. paredón. Claro, Es que, claro. de verdad, parece mentira que eso es lo que pasaba aquí Parece durante la mentira. dictadura. Mira, José Antonio, ¿por qué Franco dijiste que había 3 M's, ¿no? Que eran Ah, sí, sí, eso me llamó la atención. sin Sí, sí. misa, sin miedo y sin mujeres. ¿Cómo es eso? ¿Qué memoria tiene? Bueno, eso es una frase del propio primo hermano de Franco, de Francisco Franco Salgado de Araujo, que era su secretario durante toda su vida, prácticamente su confidente y su amigo, del único que se fiaba. Y Francisco Franco Salgado de Araujo, su primo, que se le llamaban Pacón, escribió unas memorias muy interesantes, y ahí se publicaron después de su muerte. Y ahí dice que Franco, que le llamaban el comandantín cuando estaba en África, ¿no?, con la legión, pues era bajito, con la voz así, una voz Sí, atiplada. hablaba así, ¿no? Sí, sí, españoles todos. Es una voz Sí. de billetiple, ¿no? No tenía pinta de típico macho ibérico de la legión, no, era bajito, delgadito, tal. Entonces, su primo escribe en la memoria que en África los legionarios, a los que él era el segundo jefe, el primer jefe era Millar Astray y él era el segundo jefe, le decían que era el hombre de las 3 M's. Y me llamó la atención porque decía que era sin misa, nunca iba a misa ni a la iglesia, luego se hizo súper católico, le convenía, claro, abrazarse a Cristo y a la iglesia católica y decir que era una cruzada por Dios contra los ateos comunistas. Todo eso vino después, pero él no iba a misa, sin mujeres, fíjate, no se le conocía en la legión. Hombre, en África pues los legionarios hacían de todo, ¿no? Pero él no salía con Sí, mujeres claro, nunca, no se le conoce. siempre han tenido esa fama, ¿no? No, él tenía fama de ser
como que no tiene nada que ver con las mujeres, no le interesaba el sexo. Bueno, mm, y la otra M era sin miedo, y eso es verdad, que se ha probado que iba en primera fila, salía, tuvo una herida en una de las batallas, fue herido, era un hombre casi temerario, era un joven muy valiente, y eso le valió mucha fama en África, ¿no? Es el principal africanista, llegó a general muy joven, con 33 años, y la derecha española, durante Alfonso XIII, decían que era el héroe que había salvado el honor de España en África, porque del desastre de Anual, que murieron 10.000 personas allí, bueno, y o bien durante la República era el general al que todos miraban por si había que dar un golpe de Estado, y realmente le estuvieron cortejando todo el tiempo, y él nunca se unió al golpe hasta las elecciones del 36. Él había dicho ya, si gana la izquierda, habrá que hacer algo, metemos lo peor. Y entonces, ya además estando en Tenerife, en la casa que visité el otro día, ahí en La Laguna, en la Capitanía General, pues él se sumó al golpe. El 6 de julio, por ahí, ¿no? Y por eso vino el avión desde Londres. Claro, claro, ya el dragón rapidito la historia. El dragón Rapid, Sí, sí, financiado eso. por Mira, Farc. una cosa, Dime. es que el tiempo pasa y quiero que me Oye, cuentes que yo me enrollo no, mucho. escucha, está genial, Veo está un genial. micrófono y me vuelvo loco, me vuelvo Escucha, loco. si compartimos la misma profesión, mira, yo quiero que cuentes la historia de las lentejas Bueno, y fue el día terrible, que el legionario terrible, no le terrible. gustaban las lentejas, Pues ¿cómo fue? Pacón lo cuenta, el primo de Franco lo Sí. cuenta, dice, era tan temido. La verdad que durante toda la dictadura a Franco, unos le querían y otros le odiaban, pero todos le temían, todos le tenían miedo. Y ese miedo se lo ganó también cuando era jovencillo el comandantín en África. Siendo el segundo jefe de la legión, uno de los legionarios protestó por la comida porque no le gustaban las lentejas, y por lo visto o se le cayó o tiró al suelo el plato de comida. Bueno, pues Franco inmediatamente mandó fusilarlo, que tiene narices, ¿eh? Vamos, ni juicio ni nada, Mi madre ¿eh? mía. Y así fue, para demostrar un poco cómo le temían. Así, la gente le seguía en la legión, yo te digo, unos le querían, otros le odiaban, pero le temían todo, como durante toda la dictadura. Franco Claro. se mantuvo en el poder porque la guerra civil hubo un exterminio de todos los disidentes, ¿no? Y sobre todo en la posguerra. En la guerra civil mataron a 150.000 civiles. Y luego en la posguerra, ya en paz, mataron a 50.000. A los maestros fueron purgados, depurados, las mujeres fueron perseguidas. Bueno, fíjate, hay una frase que creo que la leí el otro día allí en la universidad, de Queipo de Llano, que es terrible, ¿no? Primero, bueno, una de Mola, que dice que había que sembrar, lo tengo por aquí, General Mola dice, hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Y luego a Yagüe, que fue el que mandó fusilar a 1.800 en Badajoz, en la Plaza de Toros, llenó a todos los civiles, mujeres, niños, viejos, en la Plaza de Toros, y puso una metralleta y mató a 1.800. Y luego un periodista extranjero le preguntó al general Yagüe si los había matado, ¿no? Y dice, por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Que me iba a llevar a 4.000 prisioneros conmigo? Rojos, conmigo. Este Queipo de Llano era de Yagüe, y Queipo de Llano y Mola eran unos salvajes, ¿no? Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Mira, de Queipo tengo una frase, que las mujeres que se reían el otro día cantando el cara al sol, no tienen ni idea de quién era. Dice Queipo de Llano, primero, lo tengo por aquí, dice, cualquier afeminado o desviado que insulte al movimiento será muerto como un perro. Y eso lo hacían, ¿eh? Los homosexuales iban a la cárcel, al manicomio, o les torturaban. Y luego dice también Queipo de Llano, eso lo decía por la radio, está grabado, ¿eh? Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y de paso también a las mujeres. Lo digo por las niñas estas que se reían, ¿no? Sí, sí. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. No han estado jugando al amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas.
Ay, No, no se van a librar por mucho que patalen o forcejeen. Este es un general que ha estado su cadáver en el altar mayor de la Macarena en Sevilla. Pero bueno, qué vergüenza para la Iglesia Católica. por Menos Dios, mal por que Dios. con la ley de la memoria democrática, recientemente, el año pasado, hace un par de años, lo quitaron de allí, sacaron los restos y se lo llevaron a un cementerio familiar. ¿Cómo se puede tener a un criminal de guerra como este que fusiló a 14.000 en Sevilla? ¿Cómo se le puede tener en el altar mayor de una iglesia? Pero bueno, ¿en qué iglesia vivimos? De verdad, menos mal que... Tremendo, tremendo. No, tuvimos a Tarancón, que hizo que la iglesia ya no fuera una piña a favor de Franco. Y tuvimos a Gutiérrez Mellado, un general que tenemos que agradecerle mucho, que hizo que el ejército tampoco fuera una piña a favor de Franco. Franco se amparó para mantener su poder en el ejército y en la iglesia. Esos dos pilares fallaron porque España fue avanzando, engordando y quería libertad y quería ser como los europeos. El ejército, fíjate, cuando lo de Portugal, hubo la UMD, Unión Militar Democrática, los jóvenes oficiales que querían ser como los militares portugueses, abrazados por su pueblo, no temidos. Porque es que aquí lo que el ejército producía temor, era un ejército que ocupaba su país. En cambio veían la revolución de Portugal, como ponían los ciudadanos civiles, Claro, ponían claro, papeles era en los fusiles, ¿te acuerdas? Bueno, José Antonio, ¿tienes eso, 2 minutos? Y perdona que te corte porque yo no tengo más dime, tiempo. dime. Pero es que me encantaría que nos resumiera, porque tienes que resumirlo bastante porque no hay tiempo, ¿no? Pero el día que te pusieron una pistola en la boca. Bueno, madre, yo de eso no me gusta mucho hablar, pero bueno, ya que me pides, no me puedo negar. Mira, lo conté el otro día muy brevemente, pero es que hace ya muchos años. Yo lo he mantenido en secreto 30 y tantos años, hasta que los delitos de los secuestradores hubieran prescrito, ¿no? No dije ni pío, nadie sabe nada de esto. Lo publiqué en mi libro de memoria, que se llama La prensa libre no fue un regalo, y en este de Franco también hago un Franco para jóvenes. Pues fue muy sencillo, salí de casa, había escrito un artículo en la revista Doblón que yo dirigía, y me cruzaron un coche, salieron 3 o 4 con metralletas y pasaron montañas, y quise dar marcha atrás y había un señor ya mayor con una pistola apuntándome, me llevaron a la Sierra de Guadarrama, allí con los ojos tapados con un esparadrapo, y allí me estuvieron interrogando y torturando para que les dijera quién me había dado la información para escribir el artículo que yo había publicado sobre la purga de moderados en la Guardia Civil. En realidad, yo solo había puesto cosas del boletín oficial. A mí me lo dijeron por teléfono, una voz anónima, fechas del boletín oficial. Yo fui al boletín oficial, comprobé que era verdad y lo publiqué. El general Campano, nombrado por Franco en su último Consejo de Ministros, era un franquista terrible, ¿no? Un inmovilista que se llamaba Del Búnker. Y él, al ser nombrado, lo primero que hizo fue quitar a todos los jefes, coroneles, generales y oficiales que venían del anterior director general, que era el general Vega, que era más bien moderado, ¿no? Bueno, pues yo al publicar que 4, 5, 6 casos, cada día salía uno, iban cambiando de destino y cesando, eso frenó la purga, porque quien domina la Guardia Civil domina España, ¿eh? Son 70.000 hombres armados y movilizados permanentemente, y este Campano pues quería controlar toda la Guardia Civil, pero no podía, porque el número 2 que dejó allí el general Vega era nada menos que el general Sáez de Santa María, que ya era un demócrata. Ha hecho un libro biográfico suyo, Carcelo, que dice el general que cambió de bando. Había sido franquista y se convirtió en demócrata y nos salvó también del 23F, porque era el director general de la policía. Bueno, el caso es que a mí me estuvieran preguntando y dando golpes y torturándome en 10 horas ahí en la sierra, para que yo les dijera que era Sáez de Santa María el que me había dado la información. Y dije, pero no puede ser, si yo no lo sé. No sé quién me la ha dado, era una voz por teléfono. Y me dijeron, bueno, pues si no nos dices quién te ha dado la información, te vas a quedar aquí. Y entonces me quitaron el esparadrapo de los ojos y me encontré con un tío en un pasamontañas con una pistola enorme enfrente de mi cara. Bueno, me quité el sudor un poco y claro, vi que era todo sangre, porque los golpes en la boca se mucha sangre, ¿no? Y yo me la tragaba calentita, pero no sabía qué era, pensé que era sudor, pero era sangre. Y me limpiaron la cara un poco tal. Me dijeron que no mirara hacia atrás donde estaban los otros con las metralletas, ¿no? Eran todos guardias civiles del Servicio de Información. Gente educada, pero vamos, profesionales de la tortura. Entonces este dijo, voy a contar hasta 3. Si no me dices el nombre para que lo podamos grabar, aquí te quedas. Y contó 1,
luego al decir 2 movió la pistola para que se fueran los de atrás un poco. Yo pensé que iba a morir, porque dije, esto, para que no le salpique la sangre. Y al decir 3, dio el gatillo, sonó como un disparo, pero no había bala. Era un fusilamiento falso, ¿sabes? Y dije, madre mía, estoy vivo. O sea, que qué alegría vivir, ¿no? Qué alegría vivir para verlos ahí en la laguna. Pero podías haber muerto del susto, ¿no? O sea, del susto, yo lo creo. Madre mía, bueno, no me gusta recordarlo, pero claro. al final ya lo he contado y bueno, José Antonio, no, pero es súper interesante. Mira, ¿te parece si te llamo otro día y seguimos hablando del tema o qué? Cuando tú quieras, yo encantado. A mí me encanta hablar. A mí no me callan ni debajo del agua. Venga, un abrazo, otro día te llamo. Canarias siempre que queráis, ¿eh? Venga, gracias, José Antonio. Un enamorado de la laguna, ¿eh? Gracias. Pues nada, me alegro muchísimo. Un saludo. Venga, un abrazo. Chao, un abrazo. Adiós, chao. Adiós, saludos. Bueno, nos vamos a un pelín de publicidad y seguimos después con la segunda parte del programa, del Rompeolas. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital